¿qué diferencia hay entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente? Bueno, pues son dos conceptos realmente totalmente distintos. Fíjate, la fecha de consumo preferente indica que hasta esa fecha las propiedades nutricionales de ese alimento se mantienen perfectamente bien. A partir de esa fecha puede haber variación en las propiedades nutricionales. Sin embargo, la fecha de caducidad indica que a partir de ese momento puede haber un riesgo para la salud de la persona que lo toma, puede haber un riesgo sanitario. La diferencia entonces es grande, pero ¿tú crees que la gente sabe esta diferencia? Bueno, pues yo creo que hay muchas personas que no lo tienen claro. De hecho, esto hace que se tiren muchos alimentos porque a lo mejor la gente lee fecha de consumo preferente hasta tal, han pasado unos días y entonces la gente lo tira. No se debe de tirar porque si alimento es apto para el consumo, lo que pasa es que puede haber perdido alguna pequeña propiedad nutricional del alimento. Ahora bien, si es fecha de caducidad, sí que hay que tirarlo. Yo creo que para conseguir que se tiren menos alimentos, lo que la persona, la empresa que hace esos alimentos, debería de ponerlo con letras muy grandes y no como a veces pone mirar en el tapón, mirar en la parte de abajo, que la gente eso no lo suele hacer. Entonces que sea como mucho el mensaje como mucho más claro y más contundente e incluso explicando qué es cada uno de estos conceptos. Bueno, vamos por partes. ¿Qué alimentos se suele poner que es una fecha de caducidad? Bueno, la fecha de caducidad se debe poner en alimentos que sean perecederos desde el punto de vista microbiológico, es decir, que pueda haber una proliferación de gérmenes y que hagan que eso sea perjudicial para la salud. Por ejemplo, en alimentos pasteurizados como la leche, el yogur, los quesos, alimentos envasados al vacío, por ejemplo, las carnes. Y el orden en que aparece esto es día, mes y año. Esto lo digo para que la gente cuando lo lea pues se fije en esto. Y además estos alimentos deben llevar escrito las condiciones en las que se deben de conservar para que podamos llegar a esa fecha de caducidad. ¿Y a cuáles se les suele añadir la fecha de consumo preferente? Bueno, son normalmente alimentos que contienen poca agua, como puedan ser los aceites, como puedan ser las legumbres, como pueden ser cereales, o también que estén deshidratados, como por ejemplo los purés, las sopas, los esterilizados, porque al estar esterilizados ya se han destruido los gérmenes, entonces se puede poner consumo preferente, leche, latas, también en los huevos. Y una cosa importante de saber es que si la fecha de consumo preferente es menor de 3 meses, se pone solo el día y el mes. Si es entre 3 meses y 18 meses, se pone el mes y el año. Y si es más de 18 meses, se pone el año. Esto es importante saberlo para que diga, pues no me pone el mes o no me pone tal. ¿Qué pasa cuando uno compra un alimento y sin darse cuenta está pasado de fecha? Bueno, primero es que ha comprado mal por no haber leído la información. Es importante que cuando compremos productos leamos la información de consumo preferente o la fecha de caducidad cuando lo pone. Pero teóricamente tenemos derecho a que se nos cambie por uno que no se haya pasado la fecha. ¿Crees que con estas cosas se desperdician muchos alimentos? El desconocimiento de estos datos hace que se tiren demasiados alimentos. De hecho, hay estudios que dicen que, por ejemplo, en Europa se tiran 76 kilos de alimento por persona y año. Esto es una pérdida total de recursos para la humanidad. Se quiere que en la Unión Europea para el año 2030 haya una disminución en la producción de residuos del reducirlo al 50%. Estamos hablando del año 2030. En España diríamos, qué largo me lo fiáis, don Juan. ¿Qué medidas se podrían adoptar para conseguir estos resultados? Bueno, pues lo primero es que la gente sea consciente de lo que quieren decir estas fechas que hemos dicho, consumo preferente y fecha de caducidad. Y luego, pues el sentido común, mucho sentido común, ir comprando lo que vayamos necesitando, tener una semana, 2 semanas de reserva para no tener que estar todos los días comprando a lo mejor, pero no tener almacenados grandes cantidades de alimentos que luego tendríamos que desechar.
¿Te parece correcto? Entendido. Ahora quiero que enseñes la mano, Elena. ¿Veis? Está escayolada, pero nosotros somos inasequibles al desaliento. Continuamos grabando a pesar de los accidentes. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud 1. Hola.